Hola, hola, yo soy Luisa Quintero, soy estudiante de la Universidad del Área Andina del programa de Psicología. Para el día de hoy tenemos un tema de gran interés, como lo es la construcción de un instrumento psicométrico. Esta actividad se encuentra propuesta por la profesora Sheila de la materia psicometría, la cual nos propone generar a través de este espacio un informe donde podremos evidenciar el paso a paso que se desarrolló teniendo presente cada una de las clases y el material proporcionado. Ahora es importante tener en cuenta que para el cierre del proceso que en la actividad del eje 4 se nos van a presentar o se nos pueden presentar una incógnita para poder resolver. La incógnita es la siguiente. ¿De qué manera debería orientar el psicólogo sus decisiones frente al uso del material psicométrico y frente a los resultados obtenidos con este? Para lo cual se nos presentan 4 supuestos que nos ayudarán a dar un recorrido por todo el proceso aprendido y realizado. En primera medida, digamos que vamos a encontrar nuestra primera reflexión, que es la siguiente. Nuestro primer punto nos indica realice una reflexión y una postura personal sobre el proceso desarrollado en la elaboración de un instrumento psicométrico durante los ejes. Iniciando, se observa que el proceso, se observa que la psicometría es la ciencia que tiene como foco principal poder medir el comportamiento humano en determinados contextos, esto según Castillero 2020. Es por ello que desde el inicio de las clases empezamos por entender los conceptos básicos de esta rama, desde aprender qué es lo que podemos hacer hasta saber cómo lo podemos hacer. De acuerdo con lo anterior y según lo aprendido, la psicometría podrá medir diferentes atributos en diferentes áreas dependiendo de la situación problema. Es decir, que yo puedo llegar a medir el comportamiento de diferentes tipos, así como elementos. Uno de ellos puede ser la ansiedad, la motricidad, la depresión, también podemos encontrar la motivación, creo que ya la dije, entre otros. Lo interesante del proceso desarrollado en la elaboración de un instrumento psicométrico es que, como lo indica la profesora Sheila, es como un camino que uno sigue, un camino que uno debe seguir, un caminito que tú vas recorriendo, el cual se puede ir descubriendo una serie de modificaciones que ayudarán a llegar a la meta de los resultados. Por otro lado, fue muy divertido poder diseñar una prueba psicométrica paso a paso. Para ello fue clave poder escoger un tema y un contexto sobre el cual trabajar, saber cuál vamos a medir, qué atributo vamos a medir, un atributo psicológico, por supuesto, que por ejemplo en mi grupo fue la motivación. Y posteriormente tener presente el constructo de la teoría, el cual se utilizará para poder argumentar la medición del atributo según Sulma. Esta información se puede encontrar en cualquier contexto, por ejemplo, en mi equipo de trabajo optamos por escoger en primera medida el tema y el contexto, que fue el nivel de motivación presentado en los niños que adelantan sus estudios por educación virtual en consecuencia y aún adecuando todo el proceso, digamos que se ha ido manejando y el buen manejo de emociones durante la pandemia. También pudimos tener la oportunidad de investigar una teoría que sustentará la prueba psicométrica y la más apropiada, pues según nuestro concepto, fue el desarrollo cognitivo planteada por Jean Piaget en el periodo de operaciones concretas y la cual nos permitió entender muchos de los comportamientos digamos que podían llegar a tener los niños en estas edades, que fueron las edades de 7 a 12 años. Otro de los pasos que realizamos fue la construcción de los reactivos, que fueron 12 preguntas. Después, según el margen de error, se reducieron a 3 y se realizaron, estas fueron muy específicas y se le aplicaron a cada uno de los participantes, que fueron en total 10 niños, teniendo en cuenta la teoría y soportando la interacción de los niños con consentimientos informados, los cuales iban firmados por los padres de los niños. Asimismo, también se hizo entrega de las evidencias fotográficas del proceso, lo cual permitió pues también poder tener un acercamiento detallado y preciso también con las personas que se les aplicó el test o se le aplicó los primeros ítems. Todos estos procesos de una primera entrega realizadas con la instrucción, digamos, de poder brindar una introducción, un objetivo, unas conclusiones, pero todo esto iba cambiando según íbamos avanzando en los ejes. Digamos, la introducción, objetivos y conclusiones no iban a ser las mismas que del segundo eje a las del primero, porque cambiaban mucho los procesos y siempre se hacían cosas diferentes y se seguían caminos diferentes. Entonces, pues correspondiendo a todo esto, la ejecución y la propuesta también del momento que nos brindaran, generando un entendimiento adecuado de lo desarrollado también. Cabe mencionar que esta primera parte se presentó más como una propuesta la cual debía ser aprobada por la profesora Sheila para su aplicación, es decir, nosotros no podíamos aplicarla si ella no nos daba consentimiento de que sí estaba bien y que no había ninguna modificación que hacerle. También presentamos diferentes propuestas basadas en las instrucciones claras que permitieron que bajo nuestro propio criterio participáramos en el desarrollo de la aplicación, desarrolláramos los cálculos, obtuviéramos resultados de nuestros instrumentos psicométricos, nuestro instrumento psicométrico. Este proceso fue bastante enriquecedor, ya que se nos enseña a tener una perspectiva diferente de lo que verdaderamente es un instrumento psicométrico y a entender sus aspectos importantes, además de ser conocimientos que en futuras materias nos pueden ayudar a aplicar un instrumento real, es decir, no solo en esta materia, sino en más materias o en más campos. No es que porque yo escogí el educativo, entonces solo lo voy a hacer educativo, sino que también lo puedo hacer en el organizacional.
también teniendo en cuenta que se puede aplicar a determinada población y también a determinados contextos, es decir, no hay como una barrera que diga, no, usted hay que aplicarlo solo en estas áreas, o lo único es poderlo hacer de una manera adecuada y responsable. Digamos que en el segundo supuesto encontramos la importancia de conocer cada uno de los elementos que se consideran en su construcción. Entonces, para la construcción de esta prueba, nosotros tuvimos que verificar, hacer bastantes cálculos. Cada uno de estos cálculos nos permitieron llegar a conclusiones y es lo que nos va a permitir más adelante poder entender por qué hay un número en una prueba o poderlo interpretar de una manera más rápida sin de pronto demorarse uno tanto y mirar cada detalle, sino que ya con mirar ese número uno va a saber si la persona, por ejemplo, en el caso de la prueba que aplicamos, tiene un alto o un bajo nivel de motivación en el contexto que nosotros escogimos, que por ejemplo fue educación virtual. ¿Sí? Y más en una población tan delicada como son los niños. Entonces, para ello tuvimos que hallar índice de confiabilidad y discriminación. Hallamos también confiabilidad y estabilidad, pudimos hacer el proceso de la aplicación de Pearson, de la correlación de Pearson, que pues también es bastante efectivo. Pudimos mirar la consistencia interna, la validez del constructo, la puntuación típica, la puntuación lineal, que digamos esa se podía identificar por medio de percentiles o T. Entonces, digamos que todos estos datos nos ayudan a entender que en algún momento que nos pasen una prueba más adelante no vamos a tener tantas complicaciones para poder interpretar. Y asimismo, cuando pues digamos, tengamos que construirla, porque no se habla solamente de generar una prueba, hacer una aplicación, porque en muchos casos se aplica una prueba que ya te dan lista, pero en otros casos también tú debes de generar o crear una prueba psicométrica, como fue el caso de nosotros. Entonces, pues sí, para mí, en definitiva, es de gran importancia poder conocer y comprender cada uno de estos elementos o cálculos que nos enseñó la profe, ya que ellos dependen de ellos depende tanto el éxito de la elaboración como la aplicación de la prueba. Ya pues digamos como tercer ítem, digamos en mi diapositiva, aparece la importancia del componente ético en su elaboración y aplicación de las pruebas psicométricas en los diferentes contextos. Bueno, yo puse que la importancia, obviamente puse, digamos que lo resumí en dos frases, una es una gran responsabilidad y la otra es que la responsabilidad es con las personas a las que se les aplica la prueba o se les aplica la prueba, el instrumento psicométrico y consigo mismos, como profesionales con nosotros mismos también es una gran responsabilidad. Entonces, sí, evidentemente es de gran importancia del componente, digamos que es de gran importancia tener siempre presente el componente ético, que se elaboren o apliquen las pruebas psicométricas, porque pues nosotros como profesionales debemos garantizar que sea un proceso completamente transparente para los dos lados, para las dos partes, tanto para el que aplica la prueba, tanto para quien se le aplica. Entonces, digamos que el profesional en psicología que lo esté ejerciendo como para la población a la que se le aplique. Es por eso que, digamos que al leer el eje 2 se hace referencia, digamos que de acuerdo con el Código colombiano, o sea, en ese eje número 2 nos nombran un colegio colombiano de psicólogos, en el que como que hacen referencia a 17 campos que nosotros podemos aplicar, reconocidos también por por la agremiación psicológica, y también se presentan los objetivos de las mediciones que pueden ser parte de la labor del psicólogo en cada uno de los campos aplicados. Entonces son 17, yo acá les voy a nombrar 5, que no son muchos, pero son 5 de esos 17. Está el campo de la psicología clínica, educativa, jurídica, social, ambiental y comunitaria, y también tenemos en otra opción análisis experimental de la conducta. Estas son unas de las 17, entonces pues para poderlas tener en cuenta, igual ahí en la referencia va a quedar especificado. Además también nos hablan acerca de la ley 1090 del 2006, que es una ley que indica, digamos que reglamenta que el ejercicio de la profesión de la psicología y dicta que el código deontológico y biotécnico, esto debido al alto grado de sensibilidad de la información que allí se maneja al respecto del evaluado, es decir, el psicólogo es el único profesional legalmente para aplicar, digamos, el único profesional facultado y autorizado para poder aplicar el material psicométrico con fines de medición, evaluación, diagnósticos y psicológicos, no otros fines. Entonces, como vemos, el material psicométrico es un material altamente complejo, delicado, lo que supone pues que su manejo debe ser cuidadoso, responsable, ético, así que las organizaciones o instituciones poseedoras de las pruebas psicológicas las deben tener bajo custodia especial, es decir, no todos pueden tener acceso a este material. Por lo general, los manuales y las plantillas de correlación no deben de irse del lugar por derechos de autor y también por derechos de la persona. Nada de material fotográfico, también siempre deben de tener como sus protocolos en cuanto a sus formatos, a lo que lleguen a utilizar como tal. Continuamos. Con el cuarto y último punto, el último supuesto que nos hacen en la actividad, que es la importancia en el ejercicio de la profesión dentro de cualquier enfoque que escojamos como profesionales, ¿sí? Entonces nos dicen, la importancia en el ejercicio profesional. Para mí es, digamos que lo que coloco ahí es que es muy importante tener conocimiento en el contexto de las personas y de la prueba que se les vaya a aplicar. Entonces, claro que sí, es bastante importante dentro de cualquier enfoque, ¿sí? Necesariamente no tiene que ser
educativo que fue el que yo escogí para aplicar la prueba, sino de cualquier enfoque que escojamos como profesionales de psicología y su praxis, será necesaria la implementación de todo lo visto en los encuentros, en el desarrollo de los ejes, porque de esta manera, cuando se nos presente más adelante una situación, digamos que podremos observar y detallar y analizar, sustentar y entender las numeraciones de cada instrumento, ¿sí? Sin importar su temática y sin saber si lo conocemos o no, sino que en el momento que podamos observar una prueba psicotécnica vamos a poder entender inmediatamente de qué trata, porque ya tenemos las bases explícitas, y también que cada proceso es diferente, ¿sí? Y hay que tener presente que si trabajamos con seres humanos, puede que los resultados varíen, como nos explicaba la profesora, en muchas de las pruebas puede que aparezca un margen de error, pero es porque trabajamos con seres humanos y es evidente que puedan salir estos márgenes, más sin embargo, esto se puede trabajar y se pueden hacer las adecuaciones para que la prueba salga con total éxito. Entonces, bueno, ya para finalizar, acá expongo lo que son la bibliografía. En la mayoría de la información que yo tomé es una información que está basada en los ejes temáticos que la universidad nos presenta y tengo como unas referencias en las cuales se indica información externa que investigué. Y ya acá también presento pues como unas referencias de unos videos que nos había pasado la profe que me parecían muy importantes porque muchos de ellos nos enseñan a sacar las correlaciones, nos enseñan a verificar el tema de la varianza, a poder como tener toda la información, todo lo de alfa y Cronbach, o sea, acá tenemos como muchos videos que nos pueden dar datos para que podamos enriquecer ese proceso de generar la prueba. Entonces ya por último, pues muchas gracias, espero que esta exposición haya sido de agrado y pues nada, que en un futuro de verdad sea más fácil poder generar cualquier prueba psicométrica con las bases que ya nos entregaron a partir de esta materia y de estos ejes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.